Hola, bienvenidos a Psicometría 2. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra cátedra de Psicometría 2 en su núcleo temático 3. Mi nombre es Oswald Carvajal. Bienvenidos. Vamos a hablar en este video sobre el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada, la unidad matemática 3, redacción de reactivos y la actividad sumativa número 3, en la cual evaluaremos la misma. Estamos en la semana 7, desarrollando la actividad síncrona número 3, y la próxima semana tendremos nuestra sumativa número 3 de ejercicio práctico como evidencia de aprendizaje, que se corrige a través de una rúbrica y vale el 25% de la nota, para un acumulado del 75% de la nota del trimestre. En esta actividad buscaremos como competencia específica clasificar reactivos con base en criterios de calidad de los ítems, con la finalidad de diseñar cuestionarios o escalas que cumplan con criterios objetivos de eficiencia a la hora de medir variables psicológicas. Los temas de estudio que la caracterizan hablaremos de las características, importancia y tipos de redacción de reactivos, las escalas de respuesta, tipos de características, criterios formales para la presentación de cuestionarios o escalas de medición en psicología. La bibliografía recomendada la tienen acá. Igualmente les vuelvo e insisto, como he hecho en los otros núcleos temáticos, no utilicen Econopedia, Wikipedia o páginas genéricas que no son validadas. Igualmente no utilicen blogs de personas que, aunque sean psicólogos, no sabemos si son fuentes primarias de investigación. Utilicen fuentes psicológicas, por favor, y que sean perfectamente validables. Igualmente no utilizan los programas de inteligencia artificial que se detectan rápidamente y que no están validadas la información que están arrojando los mismos. Recuerden que lo importante aquí es que ustedes aprendan, no que aprendan las máquinas. Ahora, ¿qué es una redacción de reactivos? Para la Universidad Nacional Autónoma de México es un examen de un atributo mental. También se le conoce como una unidad de medida con un estímulo y una respuesta preestablecida, de la cual se puede inferir el desempeño del estudiante o paciente en algún constructo psicológico que se está estudiando. Un reactivo puede o contiene una información que básicamente permite que el examinado responda a un estímulo. A veces este estímulo está basado en un elemento o test llamado reactivo, una pregunta como tal, una imagen, un aparato o un instrumento que permite una reacción por parte del examinado. Esto tiene un formato o método de respuesta que incluye factores que normalmente pueden implicar opciones múltiples o de construcción de pruebas dependiendo del tipo de instrumento que se esté utilizando. Y normalmente están asociados a variables que tienen un límite finito de tiempo para poderlas responder o para poder sondear si una respuesta es ambigua cuando se registra como tal una respuesta en un instrumento dado. Para el contenido de los reactivos, básicamente consta de algunos elementos. Entre ellos se procura que el reactivo tenga un nivel de dificultad similar al nivel de pensamiento de las personas que lo están aplicando. Quiere decir, no puede ser un instrumento con lenguaje muy formal o palabras rebuscadas si el nivel cultural de las personas no es adecuado para ello o no están dentro del contexto sociocultural al cual pertenece. Eh, Se debe censurar que ese reactivo concentra partes importantes del curso en aspectos triviales. Debe estar expresado en forma clara y sin ambigüedades. Debe ser independiente una pregunta de un reactivo con respecto a la otra, de tal forma de que no se preste nuevamente ambigüedad. Y deben estar realizadas de tal forma que sea fácilmente para la persona o paciente que se le está aplicando interpretar la pregunta. Deben ser realizadas de tal forma que las respuestas sean de forma automática. Eh, Se trata también de que agrupemos en un mismo segmento por sesión, preguntas que estén relacionadas, y
se debe dejar suficiente espacio entre una pregunta y otra para que no se vea como demasiado recargada la reactivos. Y si es necesario, se debe utilizar tablas o diagramas para explicar o dar mayor claridad al elemento. Y se debe redactar esta evaluación con anticipación para que se preste el tiempo adecuado para revisarlo. Los reactivos se clasifican básicamente en dos formas, en reactivos de selección de respuesta y reactivos de construcción de respuesta. En la selección de respuesta, normalmente se le presenta al examinador al menos dos opciones, de las cuales tienen que elegir una respuesta. Por ejemplo, se utilizan escalas tipo Likert de 5 puntos que van desde completamente de acuerdo a completamente de desacuerdo, por ejemplo, o de opciones múltiples. Se califican como correctas e incorrectas las preguntas, se ponderan de alguna forma, se da una calificación numérica, de tal forma de ir contabilizando los aciertos como tal, para poderlos verificar entre una tabla o baremo determinado. Ahora, cuando es de construcción de respuesta, normalmente no se restringe al examinador a elegir un conjunto de opciones, sino que él debe construir la respuesta, una respuesta de tipo libre, y eso genera entonces que el cuestionario tiene espacios en blanco para poder llenar. Eh, en este caso, el paciente escribe una respuesta que puede ir de unos cuantos enunciados a varias páginas de texto, no está limitado. Ahora, una vez que se ha determinado qué tipo de reactivo se va a aplicar, debemos utilizar o revisar el mismo desde varias perspectivas. Primero, se revisa en función de su claridad, corrección gramatical y conformidad con las reglas para la redacción de reactivos. En segundo término, en los casos de los reactivos de las pruebas de aprovechamiento, se hace una revisión de la corrección del contenido. En tercer término, se busca posibles sesgos de género, raciales o étnicos, cuestión de que si hay algún reactivo perjudica o es injusto con algún miembro del grupo, quizás no se responde de manera inadecuada y se generen reacciones contrarias al instrumento. Y se aconseja que si se sospecha que un reactivo afecte de una manera no equitativa el desempeño de la prueba, es mejor eliminarlo que aplicarlo. Los análisis de los ítems miden variables cuantificables, ¿no? Y ellos generan tres tipos de índices. El primero de ellos es el índice de dificultad, que tiene como finalidad cuantificar el grado de dificultad de una pregunta o constructo. Luego tenemos el índice de homogeneidad o de discriminación de acuerdo al ítem, que busca determinar la correlación de Pearson de acuerdo a las puntuaciones de los sujetos en el ítem y las puntuaciones en el test total. Tienen que reflejar psicometría 1. Y esto genera entonces el otro término, que son las escalas de respuesta. Las escalas de respuesta vienen de diferentes formas. Veamos algunos ejemplos. Escalas de actitud en términos de grados de acuerdo, que van de un acuerdo a un desacuerdo, a una más elaborada como la última que tenemos allá, muy de acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo, muy en desacuerdo. Todo depende del grado que queramos precisar la respuesta. Existen las escalas de número de letras. De una escala, por ejemplo, de muy de acuerdo a un extremo muy en desacuerdo, punteo del 1 al 5. O muy de acuerdo a muy desacuerdo y lo dejo a una escala de muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o muy desacuerdo. Tenemos en términos de frecuencia, casi nunca, a veces, normalmente, casi siempre, siempre, a una más ampliada, casi nunca, de vez en cuando, a veces, normalmente, muy a menudo, muchísimas veces, siempre. Depende entonces de qué es lo que quiero medir. También existen las graduadas, en el cual doy un punto medio y una clasificación, en este caso, de no satisfactorio a satisfactorio, es un punto excepcional a uno muy malo. También tenemos la respuesta con diferentes ítems o preguntas diferentes. Para mí es importante sacar altas notas. Sí, muy importante, bastante importante, porque importante no es importante. Pero la siguiente pregunta cambia la escala. Para mí estudiar es duro y aburrido. Sí, mucho, bastante duro, más bien duro. Por supuesto que no. Yo estudio sobre todo porque me gusta estudiar y saber cosas. Sí, sí, pero no mucho, más bien no. Por supuesto que no. No se observa. Las preguntas generan escalas diferentes. O tenemos escalas en términos de información a obtener. Por ejemplo, estoy de acuerdo,
en muy de acuerdo hasta en desacuerdo, en frecuencia de siempre o nunca, casi nunca, en cantidad de mucho a nada, o en seguridad ciertamente sí, a ciertamente no. Normalmente cuando se analiza este tema se genera una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un cuestionario y un test de escala? En los cuestionarios, la naturaleza de los ítems, con cada uno se tiene una información distinta, mientras que en los test y escala tienen un mismo rango. La selección de los ítems de los cuestionarios se establece por criterios lógicos, se pregunta lo que se desea conocer, mientras que en los test y escala se aplica el análisis estadístico de cada ente antes de considerarlo como definitivo. Y los datos interpretados y utilizados en los cuestionarios generan respuestas de cada pregunta o ítem por separado, mientras que en los test y escala es la suma de todas las respuestas posibles. Las escalas de actitudes también se presentan con el término general de cuestionarios. El término instrumento genérico equivale a cuestionario y puede referirse tanto a escalas y a test específicos. Normalmente los instrumentos en lo que es la obtención de datos incluyen dos tipos de preguntas, lo que se conocen como preguntas de identificación personal, sexo, edad, cualquier otra información útil que requeramos, o preguntas específicas sobre el objeto de investigación, variable dependiente, que pueden ser preguntas independientes o de escala y de test. Es recomendable tomar en cuenta los siguientes criterios a la hora de elaborar cuestionarios de escala. Disponer de otras fuentes de información, evitar cuestionarios muy largos, evitar preguntas redundantes, evitar preguntas que complican los análisis, tener un plan inicial claro de la información que se desea recoger. Y en cuanto a las preguntas de identificación personal en cuestionarios, se sugiere que sean datos dicotómicos, solo la respuesta sí o no, sexo, masculino o femenino, entre otros que se excluyen mutuamente. Datos continuos que expresan una cantidad o al menos un orden se codifican con los números originales, como pueden ser curso y edad, y también los números que expresan grado de acuerdo, frecuencia, entre otros. Datos nominales, como dos respuestas, como profesión, carrera, grupo étnico. Mantener el anonimato del que responde para garantizar la sinceridad de la respuesta, no hacer más preguntas de las necesarias y evitar las opciones otras, que generan una cantidad de posibilidades abiertas que en algún momento pueden diluir la respuesta. Basado en estos elementos entonces que debe contener un reactivo, vamos a nuestra actividad número 13. Fundamentado en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático 3, redacción de reactivos, debe hacer lo siguiente. Primero, realizar una lectura especificada. Estos links lo tienen en el sistema. Elaborar o adaptar los ítems de un instrumento de medición. Fíjense que lo que dice, elaborar o adaptar los ítems de un instrumento de medición utilizando alguna propuesta psicológica realizada por uno o varios autores de cualquier enfoque psicológico existente que no sea un test proyectivo. La cantidad de ítems que debe tener es de mínimo 15 y máximo 30. Una vez desarrollada su propuesta de ítem, debe desarrollar el baremo de medición de estos según se aplicó en la sumativa número 2 y deben aplicar la nueva propuesta mínimo de 3 pacientes y realizar las medidas estadísticas respectivas. Deben añadir las imágenes de las pruebas aplicadas en el archivo de trabajo. Entonces, usted busca un instrumento de medición, desarrolla una nueva pregunta, hace una propuesta de cómo medirlo, con qué baremo lo vamos a medir y se lo vamos a aplicar a 3 pacientes. Y debe incluir las preguntas respectivas. Importante que el instrumento que seleccione deben desarrollar todo el marco teórico, deben diferenciar claramente cuál es el enfoque del autor y cuál es el enfoque que ustedes están proponiendo, tienen que ser enfoques diferentes, y determinar el baremo del autor original y el baremo de ustedes. Y luego le aplican esa prueba a 3 pacientes. Evalúan y concluyen al respecto. Por último, deben subir el archivo en formato Word para su corrección con todo el marco teórico base, la propuesta, basamento estadístico y evaluaciones del paciente. De no ser lo anterior, no es posible evaluar el archivo enviado, debido a que no se tendrá la base suficiente para corregir el mismo. Cuando hablamos de base estadística, estamos hablando de determinar su confiabilidad. Los cálculos estadísticos deben pegar igualmente las imágenes paso a paso de esto. El archivo junto a la actividad la va a ser cómo se valorará la actividad sumativa presentada. En ningún caso acepta el link. Entonces no me coloquen, por favor, ver el archivo de Excel en tal sitio. No, deben pegar las imágenes en el archivo de Excel si desarrollaron dentro de trabajo Word. Pueden tomarlo, realizar una actividad sumativa 2 y redactar el cuestionario según los contenidos de esta unidad. Se recomienda hacer un recorrido secuencial por unidad, elaborar conclusiones con base a las lecturas realizadas, revisar la bibliografía recomendada y revisar videos de redacción de instrumentos psicológicos.
La actividad sumativa 3 se presenta, como se dijo anteriormente, un archivo Word que debe tener una portada institucional, una introducción, un desarrollo, conclusiones, referencias y utilizar letra arial interlineal 1.5. Piense bien que en los criterios de evaluación vale 15 puntos, sigue instrucciones, organización de la información, calidad de la información, razonamiento estadístico matemático, reflexión del aprendizaje, normas de manual de trabajo de grado y puntualidad. Piense que en los criterios de evaluación se pide reflexión de aprendizaje. E igualmente se debe presentar las conclusiones. Recuerden que las conclusiones y las reflexiones son diferentes, ya lo he aclarado en varias oportunidades y lo tienen en el sistema. La reflexión es en primera persona, recuérdenlo. La fecha de entrega es del 24/6 al 30/6 entre la 001 y las 23:59 del 36. Si usted entrega en ese periodo, su nota se califica sobre 100 puntos. Si entrega fuera de ese periodo, entre el 36 y el plazo extendido del 2/7 a la medianoche, su nota baja a 90 puntos. Después del 2/7 a la medianoche, no se acepta bajo ninguna excusa entrega de trabajo. Nuevamente, cualquier duda, nos queda un foro de dudas todavía. Pueden preguntar a través de la mensajería, que con mucho gusto los atiendo. Perdón, o a través del foro de dudas o la mensajería y los encuentros síncronos, que nos queda uno por los momentos. Por favor, utilicen los espacios de preguntas, dudas, con todo gusto los aclaro. Y cualquier cosa, estamos a la orden para ayudarlos. Y desarrollen una actividad que es muy bonita y que tiene que ver mucho con su aplicabilidad en su carrera. No la copien, desarrollenla porque es el aprendizaje de ustedes como psicólogos del día de mañana. Les deseo lo mejor de los eh, desarrollos de trabajo que puedan hacer y reitero completamente la orden. Hasta luego.